Una sincera y cordial bienvenida a este video. En este momento estaremos trabajando con lo que son las diferentes dimensiones que se encuentran en el área de matemática. Vamos a ver su definición y vamos a detallar cuáles son los objetivos e importancia que se les da a esas dimensiones. Las dimensiones de los contenidos matemáticos son los diferentes aspectos que los contenidos matemáticos abarcan. Esta dimensión se puede agrupar en tres grandes categorías. 1. La dimensión epistémica. Se refiere al conocimiento matemático en sí mismo. Esta dimensión incluye el estudio de los conceptos, los teoremas, las propiedades y las relaciones matemáticas. 2. La dimensión didáctica. Se refiere a la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos matemáticos. Esta dimensión incluye el diseño de estrategias de enseñanza, la selección de los materiales y los recursos y la evaluación de los aprendizajes. 3. La dimensión social. Se refiere a la aplicación de los contenidos matemáticos en la vida cotidiana y en el mundo laboral. La dimensión geométrica en el currículum de primaria a segundo ciclo tiene como objetivo que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias, como reconocer y representar formas geométricas en el entorno, utilizar las propiedades de las formas geométricas para resolver problemas, construir y dibujar figuras geométricas, aplicar la geometría en otras áreas del conocimiento. Para el desarrollo de esas competencias, los estudiantes deben aprender diversos contenidos, tales como identificación y clasificación de las formas geométricas, propiedades de las formas geométricas, relaciones entre formas geométricas, construcción de figuras geométricas, entre otras. Los aprendizajes de esta dimensión se desarrollan a través de actividades que involucran la observación, la exploración, la construcción, la resolución de problemas y la aplicación de la geometría en el contexto. Hola, en esta ocasión les estaré hablando sobre la dimensión numérica. Esa dimensión se enfoca en el estudio de los números, sus operaciones y propiedades. Es decir, que los estudiantes deben aprender a contar, sumar, restar, multiplicar, además de conocer los números enteros, fraccionarios, decimales e irracionales. En el segundo ciclo de primaria, los estudiantes deben desarrollar las siguientes competencias numéricas. Utilizar los números naturales, enteros, fraccionarios, decimales, en contextos de la vida cotidiana. Además, deben realizar operaciones básicas con dichos números, así como resolver problemas que los involucren. Los objetivos de la dimensión numérica en primaria y segundo ciclo son que los estudiantes desarrollen un sentido numérico sólido, que sean capaces de realizar operaciones numéricas básicas con precisión y fluidez. Además, que comprendan los conceptos básicos de los números, tanto enteros, fraccionarios, decimales e irracionales. Pero, ¿cuál es la importancia de esta dimensión? La dimensión numérica es una de las dimensiones más importantes de los contenidos matemáticos. Los números y las operaciones básicas son esenciales para resolver problemas de la vida cotidiana. En primaria, ayuda a que los estudiantes desarrollen su pensamiento lógico, su capacidad de resolución de problemas y su comprensión del mundo que les rodea. La medición es una parte fundamental de las matemáticas y se utiliza para cuantificar y comparar diferentes magnitudes. Históricamente existían muchos sistemas de medición en diferentes campos de la vida humana, pero a partir del siglo XVIII se desarrollaron estándares unificados que dieron lugar al Sistema Internacional de Unidades. La medición en matemática es un proceso fundamental que permite cuantificar y comparar magnitudes utilizando unidades de medida específicas. Es utilizada en diferentes campos de la matemática y es importante considerar tanto la precisión como la exactitud al realizar una medida. Dimensión estadística. Según el currículo de primaria, la dimensión estadística es generalmente para introducir conceptos básicos como la recopilación de datos, la representación gráfica y la interpretación de gráficos simples.
donde los estudiantes suelen aprender a organizar datos de tablas, crear gráficos de barras y pictogramas. La idea es sentar la base para la comprensión más profunda de la estadística en etapas educativas posteriores. Algunas de las características que posee la dimensión estadística en primaria según el currículo son las siguientes. Primero, recopilación de datos, donde implica la recolección de información relevante para el análisis estadístico. La organización y representación gráfica, donde los datos se organizan en tablas y se representan visualmente. El análisis estadístico, donde se aplican métodos estadísticos para examinar patrones, tendencias y variaciones en los datos. Medidas estadísticas, donde incluye el cálculo y la interpretación de medidas como la media, la mediana y la moda. Inferencia estadística, que permite hacer predicciones o generalizaciones sobre una población basándose en una muestra representativa. La toma de decisiones, la cual proporciona información útil para la decisión que se vaya a tomar en diversos campos. Y la aplicación en investigación, que se utiliza para investigaciones científicas, estudios sociales, económicos y en muchos ámbitos para obtener conclusiones significativas. En conclusión, cuando hablamos de dimensión nos estamos refiriendo a ese número relacionado con las propiedades métricas o topológicas de un objeto, es decir, es una magnitud medible en un espacio. Según el currículo dominicano existen varias dimensiones, las cuales son las siguientes. 1. Dimensión numérica, la cual consta de elementos numéricos ordenados y tiene una relación uno o varios con su dimensión contable principal. 2. La dimensión geométrica, que se refiere al número mínimo de coordenadas necesarias para especificar un punto en un espacio geométrico específico. Por ejemplo, en el plano euclidiano, la dimensión geométrica es 2, ya que se necesita dos coordenadas como X y Y para ubicar un punto. 3. La dimensión de medición. En este contexto no se refiere al número de coordenadas como en la dimensión geométrica, sino a cómo se mide dicha cantidad o tamaño de ciertos conjuntos o de un espacio determinado. Y por último, la dimensión estadística, que se hace generalmente para introducir conceptos básicos como la recopilación de datos, la representación gráfica y la interpretación de gráficos simples, donde los estudiantes pueden aprender a organizar datos en diferentes tablas, gráficos, barras, pictogramas, etc.